Cuando todo parece perdido, la mente humana entra en desesperación. Las noches se vuelven largas, el corazón pesado y los pensamientos parecen gritar que no hay salida. Es en esos momentos que más necesitamos claridad, y es exactamente eso lo que la filosofía estoica ofrece. Los grandes sabios del pasado, como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, enfrentaron guerras, exilios, enfermedades y pérdidas, pero encontraron un poder silencioso que los mantuvo en pie, la sabiduría de mirar hacia adentro. Las frases que vas a escuchar en este video no son solo palabras bonitas, son armas. Son mapas dejados por hombres que atravesaron tormentas y descubrieron que, incluso cuando el mundo se derrumba, la mente puede permanecer firme. Cada enseñanza que revelaremos aquí es como una llama que ilumina la oscuridad. Son frases que cambian destinos, que transforman el dolor en fuerza y la desesperación en dirección. Prepárate, porque hoy no solo escucharás consejos. Entrarás en contacto con verdades eternas, capaces de realinear tu corazón y tu mente cuando todo parece desmoronarse. Son 10 frases estoicas que pueden cambiar tu vida, especialmente en los momentos en que crees no tener más fuerzas. 1. La dificultad muestra quién eres realmente. Cuando la vida parece derrumbarse, la primera reacción natural es de rebelión, miedo o desesperación. Pero, según Epicteto, es precisamente en esos momentos que la verdadera esencia de cada ser humano se revela. El dolor expone nuestras virtudes y nuestros vicios, arranca las máscaras y muestra lo que llevamos en nuestro interior. No es en la calma donde descubrimos nuestra fuerza, sino en medio de la tormenta. La dificultad, lejos de ser un castigo, es un espejo fiel. No miente, no disfraza, no adula, muestra crudamente quiénes somos. Si todo a tu alrededor estuviera perfecto, jamás sabrías hasta dónde puedes soportar. La dificultad es como el fuego que revela si el metal es puro o frágil. Es ahí, en el choque contra lo imposible, donde nace la grandeza. Muchos se desesperan y se rinden ante el primer obstáculo, revelando que su fe era superficial. Otros, sin embargo, resisten, y esa resistencia es la prueba más clara de que dentro de ellos existe algo más grande. Epicteto sabía que la dificultad no crea el carácter, solo lo expone. ¿Cuántas veces has creído que no soportarías una determinada pérdida, pero has sobrevivido a ella? ¿Cuántas veces pensaste que no tendrías fuerzas para seguir, pero seguiste? Cada vez que la dificultad surge, muestra no el fin de tu historia, sino la profundidad de tu capacidad para persistir. La vida, en la visión estoica, usa los dolores como pruebas de revelación. No es para castigarte, sino para mostrarte. Mira, eres más fuerte de lo que imaginas. Es esta mirada la que transforma el dolor en propósito. Epicteto vivió como esclavo antes de convertirse en filósofo. Sufrió humillaciones, limitaciones y dolores físicos. Pero fue precisamente en la adversidad donde su filosofía floreció. Entendió que, sin las cadenas externas, tal vez nunca habría descubierto la libertad interior. Esa es la lección. Las dificultades no son barreras definitivas, son oportunidades disfrazadas. La vida nos pregunta, ¿vas a ser rehén del dolor o te convertirás en su maestro? La respuesta define quiénes somos realmente. El caos no pide permiso, invade, pero la reacción a ese caos es siempre nuestra elección. Al enfrentar una tragedia, muchos dicen, lo he perdido todo. El estoico diría, he descubierto quién soy. La dificultad es el campo donde se decide si serás una víctima o un comandante. No se trata de negar el dolor, sino de usarlo como una revelación. Cada obstáculo se convierte en una prueba de identidad. ¿Eres aquel que se derrumba con la pérdida o aquel que se levanta aún más fuerte a causa de ella?
La filosofía estoica nunca prometió una vida sin dolores. Al contrario, enseñó que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Epicteto no decía que la dificultad debía ser deseada, sino que debía ser entendida. Pues, en el momento en que la entiendes, pierde su veneno y revela su función. La dificultad no tiene por qué ser tu prisión, puede ser tu taller de construcción. Cada lágrima, cada caída, cada noche en vela puede transformarse en materia prima para la grandeza. Así, cuando la vida parezca aplastar tus sueños y arrancar tus fuerzas, recuerda esta frase. La dificultad muestra quién eres realmente. No la veas como una enemiga, sino como una maestra. No como una ruina, sino como una revelación. La dificultad no está ahí para demostrar que eres débil, sino para mostrar que puedes ser más fuerte de lo que ya has sido. Quien entiende esto transforma el caos en un suelo firme y el dolor en un escalón. Y es en ese escalón donde comienza el camino de la superación. 2. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas, lo que importa. Epicteto nos recuerda una de las mayores verdades estoicas. No controlamos los hechos externos, solo nuestra respuesta a ellos. Esta frase es un punto de inflexión, porque cambia totalmente la forma en que enfrentamos la vida. Muchos creen que la felicidad o la miseria dependen de las circunstancias, pero la filosofía estoica muestra que el poder reside siempre en la reacción. La misma tragedia puede destruir a un hombre y fortalecer a otro. La diferencia no está en el evento, sino en la actitud ante él. Imagina a dos personas pasando por la misma pérdida. Una se sumerge en la desesperación, la otra encuentra fuerza en el aprendizaje. El acontecimiento fue idéntico, pero el resultado interno fue completamente opuesto. Esto demuestra que no es el dolor en sí lo que define el destino, sino la forma en que lidiamos con él. Epicteto afirmaba que la mente es libre incluso cuando el cuerpo no lo es. Esa libertad interior es lo que permite al hombre reaccionar de forma consciente y no solo instintiva. La vida es impredecible e inevitablemente nos pondrá frente a escenarios que no deseamos. Accidentes, pérdidas, traiciones, quiebras. No elegimos todo lo que nos sucede, pero siempre elegimos cómo responder. Cuando reaccionamos con desesperación, reforzamos la prisión emocional. Pero cuando reaccionamos con claridad, despertamos la fuerza de una mente entrenada. Esa es la diferencia entre ser arrastrado por la corriente o aprender a navegar en medio de las olas. Epicteto vivió esto en carne propia. A pesar de ser esclavo, eligió reaccionar con sabiduría, construyendo una filosofía que todavía resuena siglos después. Demostró que la reacción es más poderosa que la condición. La pregunta que debemos hacernos ante el dolor no es ¿por qué me pasó esto a mí?, sino ¿cómo voy a responder a esto? Este cambio de enfoque lo altera todo, porque le quita el poder al azar y se lo devuelve a nuestras elecciones. Reaccionar no significa ignorar las emociones, significa no dejar que comanden todo nuestro ser. La ira puede surgir, la tristeza puede pesar, el miedo puede aparecer, pero la decisión final debe ser nuestra. El hombre que no controla sus reacciones es esclavo del entorno. En cambio, el hombre que elige cómo reaccionar se convierte en el señor de su propio destino. Epicteto enseñaba que la virtud se revela precisamente en la forma en que lidiamos con lo inevitable. Esta lección es aún más clara cuando pensamos en el tiempo. El pasado ya ocurrió y el futuro aún no ha llegado. Lo único real es el presente, y en el presente solo existe una elección: reaccionar. Reaccionar con fe o con miedo, reaccionar con valentía o con desesperación, reaccionar con disciplina o con descontrol. Cada reacción es un ladrillo en la construcción de la vida.
El resultado no viene de lo que nos golpea, sino de cómo nos posicionamos ante ello. Así, la próxima vez que la vida te golpee, recuerda que el golpe no es la sentencia final. Es tu reacción la que definirá si ese momento será recordado como una caída o como un renacimiento. No es lo que te sucede lo que importa, es cómo reaccionas. Esa elección está siempre en tus manos, y de ella nace tu verdadera libertad. Es aquí donde el estoicismo muestra su fuerza, al transformar cualquier tragedia en una oportunidad para revelar la grandeza. 3. Cada día es una vida entera. Séneca nos invita a mirar el tiempo con una lente diferente. Él sabía que la mayor ilusión del ser humano es creer que siempre tendrá un mañana más. Por eso, escribió, apresúrate a vivir bien y piensa que cada día es, por sí solo, una vida. Esta frase cala hondo, porque nos recuerda que el único bien real es el presente. Cuando vivimos esperando que algo suceda en el futuro para ser felices, desperdiciamos lo que ya tenemos. ¿Cuántas veces has pospuesto tu paz? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que solo serás feliz cuando tengas más dinero, más éxito, más reconocimiento? Esa espera nos encierra en una prisión invisible. Séneca llamaba a esto el aplazamiento de la vida. Es como alguien que se niega a disfrutar del banquete porque espera un plato que tal vez nunca llegue. El presente es todo lo que realmente poseemos, y cada día vivido es una pequeña eternidad. Esta visión cambia la forma en que vemos lo cotidiano. No se trata de vivir como si fueras a morir mañana, con desesperación, sino de valorar cada instante como si fuera único. La conversación con un amigo, la sonrisa de un hijo, incluso la tarea rutinaria pueden volverse sagradas cuando entendemos que este día no volverá. El tiempo no es solo algo que pasa, es la materia de la vida. Desperdiciar el presente es desperdiciar la propia existencia. Séneca vivió en una Roma llena de riqueza y poder, pero también de inestabilidad y muerte repentina. Sabía que no había garantía de futuro. Su filosofía no era pesimismo, sino urgencia. Apresúrate a vivir bien significa que no debemos esperar a tener las condiciones ideales para empezar. El momento perfecto nunca llegará, y la vida no avisa con antelación. La sabiduría reside en extraer lo máximo de la hora, sin posponer la alegría y sin desperdiciar energía en ilusiones. Cuando vemos cada día como una vida entera, la gratitud se vuelve natural. Cada mañana es un renacimiento. Cada noche es el cierre de un ciclo. Esta mentalidad nos libera de la ansiedad por el futuro y de la prisión del pasado. El estoico que practica esta lección aprende a vivir de forma plena en cualquier circunstancia. No corre detrás de más días, sino que se preocupa por dar más vida a los días que tiene. Esa es la verdadera riqueza. Séneca también nos advierte que vivir bien no significa vivir sin dolor. El dolor, como vimos antes, es parte de la existencia. El secreto es no dejar que nos robe la percepción del presente. Incluso en medio del sufrimiento, todavía existen detalles que pueden ser honrados. La respiración, el silencio, el aprendizaje escondido. Vivir bien no es vivir sin problemas, sino vivir con la conciencia de que cada momento, aunque sea imperfecto, es insustituible. Al final, esta frase nos enseña que la vida no está en otro lugar, ni en otro tiempo. Está aquí, ahora, en este instante en que lees estas palabras. Si este día fuera tu vida entera, ¿cómo elegirías pasarlo? ¿Qué dirías? ¿Qué harías? Esa es la pregunta que guía al verdadero estoico. Porque cuando tratamos cada día como una vida completa, la suma de ellos construye no solo una biografía, sino una eternidad de significado. 4. El peso de la interpretación.
Epicteto dejó una enseñanza que parece simple, pero que puede transformar radicalmente la forma en que enfrentamos la vida. El hombre es perturbado no por las cosas, sino por la visión que tiene de ellas. Nos recuerda que no son los hechos los que nos destruyen, sino la manera en que los interpretamos. El dolor existe, las pérdidas son reales, pero la herida más profunda es abierta por la narrativa que construimos en torno a ellas. Imagina a dos personas enfrentando la misma dificultad. Ambas pierden su empleo. Una se entrega a la desesperación, diciendo que su vida ha terminado. La otra respira hondo y ve la situación como una oportunidad para empezar de nuevo. El hecho es el mismo, pero la visión es diferente, y es esa diferencia la que moldea el destino. Epicteto decía que la mente humana tiene el poder de crear prisiones o abrir caminos a partir de lo que elige ver. Esta lección es una invitación a la responsabilidad interior. Muchas veces culpamos al mundo, a las personas o a la suerte por nuestras angustias. Pero Epicteto advierte, no es lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Esto significa que siempre tenemos un espacio de libertad, incluso ante lo inevitable. Podemos elegir la lente a través de la cual veremos los acontecimientos. Esa elección, aunque difícil, define nuestra paz. Cuando crees que un fracaso te define, vivirás como un derrotado. Pero cuando decides verlo como un aprendizaje, tu mente se expande. Lo mismo vale para las críticas, las pérdidas o los rechazos. El problema no es la crítica en sí, sino la importancia que le damos. No es el rechazo en sí, sino la interpretación de que nunca seremos amados. Epicteto nos enseña que el sufrimiento se multiplica cuando dejamos que la mente alimente historias de derrota. Este cambio de visión no significa negar el dolor. El estoicismo nunca fue una filosofía de indiferencia fría. El dolor se reconoce, pero no tiene por qué ser idolatrado. Es diferente sentir la pérdida que hundirse en ella. El estoico llora, sufre, pero al mismo tiempo se pregunta, ¿cómo puedo usar esto? La interpretación estoica transforma la tragedia en sabiduría, la ruina en cimiento, la desesperación en propósito. Todo depende de la mirada. Epicteto vivió como esclavo antes de convertirse en filósofo. Conocía la dureza de la vida. Si alguien tenía motivos para creer que los hechos definen el alma, era él. Pero fue precisamente de su experiencia que nació la certeza de que la mente es más grande que las circunstancias. Demostró que la libertad interior es invencible, incluso entre cadenas. Lo que realmente perturba al hombre no son las cadenas de hierro, sino las cadenas mentales. Así, la lección de Epicteto es clara. La vida no nos hiere solo por lo que nos da, sino por lo que elegimos pensar sobre ello. Cada desafío trae dos posibilidades, la prisión o la liberación. La clave está en nuestra visión. No podemos controlar todos los hechos, pero siempre podemos entrenar la mirada. Cuando cambiamos la interpretación, cambiamos la vida. Porque al final no es el mundo lo que nos perturba, es la historia que contamos sobre él. 5. La calidad de los pensamientos. Marco Aurelio, emperador y filósofo, comprendía que la mente es la fuente de toda felicidad o miseria. Decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esto significa que no importa el trono, la riqueza o la gloria externa. Si los pensamientos son tóxicos, la vida será un tormento. Al mismo tiempo, incluso en la sencillez y la adversidad, los pensamientos elevados pueden crear paz. La mente es el filtro que colorea la realidad. ¿Cuántas veces has estado en lugares hermosos, pero no has podido disfrutar porque tu mente estaba llena de preocupaciones? O, por el contrario, en momentos difíciles has logrado encontrar serenidad porque tus pensamientos eran de esperanza.
Esa es la prueba viviente de lo que Marco Aurelio enseñaba. No es el escenario lo que determina nuestra experiencia, sino el contenido de la mente que lo observa. La vida externa siempre reflejará el estado interno. Esta enseñanza es aún más profunda en tiempos de caos. Cuando todo parece perdido, la mente tiende a llenarse de dudas, miedos y críticas. Estos pensamientos corroen el alma y hacen que cualquier obstáculo parezca insuperable. Pero si, en medio de la dificultad, cultivamos pensamientos de valentía, de propósito y de fe, creamos una fuerza donde parecía no haberla. Marco Aurelio nos muestra que la verdadera batalla ocurre en el silencio de la mente. La calidad de los pensamientos no nace del azar. Necesita ser cultivada diariamente como un jardín. Si dejamos el campo mental abandonado, las malas hierbas de la negatividad tomarán el control. Las quejas, las comparaciones, la envidia y el resentimiento son semillas tóxicas. Por eso, el estoico elige deliberadamente los pensamientos que desea nutrir: disciplina, gratitud, valentía y serenidad. El jardín de la mente solo florece cuando hay un cuidado constante. Marco Aurelio sabía que los pensamientos son poderosos porque moldean no solo las emociones, sino también las acciones. Un pensamiento de derrota genera desánimo. Un pensamiento de esperanza inspira movimiento. Es como una fuente invisible que orienta cada paso. Cuando alguien entiende que no puede controlar todo lo que sucede, pero que siempre puede elegir en qué pensar, descubre una forma práctica de libertad. Ese es el poder del autocontrol mental. Claro está que la mente no se transforma de un día para otro. Los pensamientos negativos son hábitos, y los hábitos exigen esfuerzo para ser cambiados. Pero cada vez que sustituyes una idea de derrota por una idea de valentía, estás entrenando tu mente. La repetición construye nuevas rutas internas. Marco Aurelio no hablaba de magia, sino de práctica. Lo que repites, te conviertes. Si repites el miedo, te conviertes en miedo. Si repites la fe, te conviertes en fe. Así, la lección es clara. La felicidad no es algo que se busca fuera, sino que se construye dentro. La vida puede estar en ruinas, pero una mente elevada crea los cimientos para empezar de nuevo. Marco Aurelio nos invita a vigilar los pensamientos como quien vigila un tesoro, porque es exactamente eso lo que son, las semillas del destino. La calidad de tus pensamientos es la calidad de tu vida, y ese es un poder que nadie puede quitarte. 6. La verdadera libertad nace del autocontrol. Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los más grandes filósofos estoicos, comprendía la libertad en su esencia más profunda. Decía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esta frase conlleva una poderosa paradoja. No basta con estar suelto en el mundo si la mente todavía es prisionera de impulsos, deseos y miedos. La verdadera esclavitud no es la de las cadenas externas, sino la de las cadenas invisibles que nos aprisionan por dentro. Muchos se creen libres porque pueden elegir a dónde ir, qué comer, qué comprar. Pero si no pueden decir no a un vicio, a una emoción o a un pensamiento destructivo, siguen siendo esclavos. Epicteto nos advierte: la libertad no reside en hacer todo lo que se quiere, sino en dominarse a uno mismo hasta el punto de elegir con conciencia. El hombre que cede a cada impulso vive arrastrado como un barco a la deriva. Ser dueño de uno mismo es tener dominio sobre la mente, sobre las palabras y sobre las acciones. Es resistir a la ira cuando quema, al miedo cuando paraliza, al deseo cuando ciega. Epicteto mostraba que el verdadero poder de un hombre no está en controlar a los demás, sino en controlarse a sí mismo. Esa es la base de toda autonomía. Nadie puede robar la libertad de quien gobierna su propio interior.
Este autocontrol no es frialdad, sino disciplina. Es comprender que toda emoción puede surgir, pero no tiene por qué dominar. El hombre que se controla no deja de sentir dolor, tristeza o ira, pero sabe transformar esos sentimientos en aprendizaje y propósito. Es como un jinete ante un caballo salvaje. No intenta eliminar la fuerza, sino dirigirla. La vida exige esta maestría para que no seamos rehenes de nosotros mismos. Epicteto vivió la esclavitud física y aún así se decía libre porque dominaba su mente. Esto revela la profundidad de su enseñanza. La verdadera libertad no depende de las circunstancias externas. Nace de la capacidad de mantener la calma en medio del caos, de la fuerza de actuar con conciencia ante la adversidad, del coraje de no entregarse a la desesperación. Esa libertad interior es invencible porque nadie puede tocarla. La ausencia de autocontrol genera la más cruel de las prisiones, la del arrepentimiento. Quien actúa dominado por impulsos acaba atrapado por las consecuencias, pero quien se gobierna a sí mismo siembra semillas de paz. Epicteto nos enseña que la vida no pide perfección, sino una práctica constante. Con cada victoria sobre un impulso, fortaleces las cadenas de la libertad. Con cada elección consciente, te vuelves menos rehén y más dueño de tu historia. Así, ser libre no es hacer todo lo que se quiere, sino tener el poder para no dejarse dominar. La libertad es el arte de decir sí a lo que edifica y no a lo que destruye. Es el dominio sobre lo invisible, lo que moldea lo visible. Epicteto nos recuerda: solo es verdaderamente libre el hombre que comanda su mente y su corazón. Ese es el camino del estoico, la independencia interior que transforma cualquier prisión externa en nada ante un alma invencible. 7. El poder oculto de los pensamientos sobre el alma. Marco Aurelio, emperador y filósofo, sabía que un hombre no es moldeado solo por lo que hace, sino por lo que piensa constantemente. Su frase resuena como una advertencia y una promesa. Las cosas que pensamos determinan la calidad de nuestra alma. Esto significa que cada pensamiento repetido es como un ladrillo invisible que construye o destruye el templo interior. No hay neutralidad. Lo que cultivamos en silencio se convierte en destino. Muchos creen que los pensamientos son pasajeros, sin gran impacto. Pero la verdad es que aquello que se repite en nuestra mente se convierte en creencia, y las creencias moldean nuestras elecciones. El hombre que piensa constantemente en el fracaso acaba creando hábitos que lo llevan al fracaso. El que piensa en el coraje comienza a actuar con audacia. El alma es como un campo fértil. Devuelve exactamente la cosecha de las semillas que recibe. Marco Aurelio vivía bajo el peso de gobernar un imperio en guerra, pero aún así cultivaba pensamientos de claridad, disciplina y gratitud. Entendía que no podía controlar las traiciones, las batallas o las crisis, pero podía controlar su mente, y al controlar su mente mantenía la integridad de su alma. Esta lección atraviesa los siglos. No es el mundo el que define tu alma, sino el modo en que piensas sobre el mundo. La calidad del alma no se mide por los logros externos, sino por la serenidad interior. Un hombre puede ser pobre y aún así tener un alma grandiosa, si sus pensamientos son de virtud, esperanza y coraje. Por otro lado, alguien rodeado de riquezas puede vivir con un alma pequeña, consumida por la envidia, el miedo y el resentimiento. La diferencia está en lo que cada uno alimenta en silencio, lejos de los ojos del mundo. Pensar bien no significa negar la realidad, sino interpretarla de modo constructivo. Marco Aurelio no ignoraba las dificultades, pero elegía pensar de manera que su alma no fuera corrompida. Lo mismo se aplica a nosotros. Ante el dolor, podemos pensar en la derrota o en el aprendizaje.
Ante la pérdida, podemos pensar en la ruina o en la oportunidad. Es esa elección invisible la que define la calidad de quienes somos. Cada pensamiento es un ejercicio de construcción o destrucción. Si cultivamos el resentimiento, nuestra alma se vuelve amarga. Si cultivamos la gratitud, se vuelve ligera. Marco Aurelio sabía que hasta el pensamiento más simple, repetido diariamente, tiene la fuerza de un hábito, y un hábito es el destino. Por eso insistía en vigilar la mente, como un guardián que protege un tesoro. Pues el tesoro de la vida no es lo que acumulamos fuera, sino lo que somos por dentro. Así, la frase de Marco Aurelio no es solo filosofía, sino una advertencia práctica. Cuida de tus pensamientos como quien cuida una llama sagrada. La calidad de tu alma, tu paz y tu prosperidad dependen de lo que permites florecer dentro de ti. El mundo exterior siempre cambiará, pero el alma de quien piensa con claridad permanece firme. Al final, somos la suma de los pensamientos que elegimos honrar todos los días. 8. La valentía como camino hacia la libertad. Séneca afirmaba que el hombre verdaderamente libre no es aquel que acumula riquezas, sino aquel que tiene valentía. Valentía para enfrentar sus dolores, asumir sus elecciones y permanecer firme cuando todo a su alrededor se derrumba. La mayoría cree que la libertad está en hacer todo lo que se desea, pero el estoico sabía que la verdadera libertad es vivir sin ser esclavo del miedo. Quien todo lo teme, nunca es libre. Quien se atreve, encuentra el espacio para vivir plenamente. El miedo es la cadena invisible que aprisiona a miles de personas. Miedo a fallar, miedo a perder, miedo a ser juzgado. Pero Séneca veía en el miedo solo una prisión mental. Decía que no hay cadenas más pesadas que las que nosotros mismos nos ponemos en la mente. El hombre que vive para evitar el dolor, la crítica o el rechazo, acaba viviendo menos. La valentía, por el contrario, rompe los barrotes y abre el espacio para el verdadero crecimiento. La valentía no elimina el miedo, pero redefine su función. El estoico valiente no ignora el peligro, pero no se paraliza ante él. Entiende que sentir miedo es natural, pero permanecer prisionero de él es una elección. El hombre valiente respira hondo, encara el riesgo y avanza incluso temblando. Y es en ese movimiento que descubre la libertad, no porque no tenga miedo, sino porque no deja que el miedo dicte su vida. Séneca creía que la valentía es la llave que libera la mente del estancamiento. Muchas personas saben lo que necesitan hacer, pero no lo hacen porque esperan un momento sin miedo. Ese momento nunca llega. El secreto está en actuar incluso con inseguridad. La valentía crea movimiento, y el movimiento rompe las cadenas invisibles de la duda. Quien actúa con valentía descubre que la libertad no está al final del camino, sino en el acto de caminar. El hombre valiente también es libre porque no depende de la aprobación externa. Se guía por principios, no por aplausos. Séneca enseñaba que quien busca solo agradar a los demás nunca será libre. La valentía libera porque pone la conciencia por encima de la opinión pública. El valiente puede perder amigos, posiciones o incluso una seguridad momentánea, pero gana algo mucho más grande: la dignidad de vivir en la verdad. La valentía es además la base de la disciplina. Solo es posible mantenerse fiel a un propósito cuando se tiene la valentía de rechazar los atajos, soportar los sacrificios y enfrentar las incomodidades. El cobarde se rinde ante el primer obstáculo. El valiente se fortalece en cada caída. Séneca decía que la vida pone a prueba a los hombres con dolores y desafíos, no para destruirlos, sino para revelar quién es libre y quién es esclavo de sus propios temores. Así, la frase "el hombre valiente es libre" no es solo filosofía,
sino una ley práctica de la vida. Quien elige la valentía conquista no solo victorias externas, sino la libertad interior de no ser gobernado por el miedo. Esa libertad es rara, porque exige un enfrentamiento constante, pero es la única que vale la pena. Pues al final, el verdadero prisionero no es el que está tras las rejas, sino aquel que nunca se atrevió a vivir por miedo a fallar. 9. El secreto de la suerte, preparación y oportunidad. Séneca desmontaba una de las mayores ilusiones humanas, la creencia de que la suerte es azar. Decía que la suerte no es una lotería, sino un encuentro. El encuentro entre alguien preparado y una circunstancia inesperada. La mayoría de las personas espera la suerte como quien espera un milagro, pero olvida prepararse. Y cuando la oportunidad surge, no está lista para aprovecharla. En ese momento, la oportunidad se pierde y el hombre se queja del destino. La preparación es el trabajo silencioso, a menudo invisible, que construye los cimientos incluso antes de cualquier resultado. Es el entrenamiento del atleta cuando nadie lo ve, el estudio del sabio cuando todos duermen, la persistencia del trabajador que insiste incluso sin aplausos. Séneca sabía que la vida recompensa a aquellos que hacen de la disciplina su rutina. Porque cuando la oportunidad aparece, solo los preparados logran agarrarla con firmeza. Pero la oportunidad no es solo un raro azar. Surge en pequeñas cosas, un encuentro inesperado, una frase escuchada, una puerta que se abre de repente. Quien está preparado ve en esto una oportunidad. Quien vive distraído la deja pasar desapercibida. Es como la lluvia, para algunos moja e incomoda, para otros es agua que riega las semillas ya plantadas. La diferencia está en la preparación previa. Séneca advertía que muchos llaman mala suerte a lo que en realidad es falta de preparación. Quieren resultados, pero no quieren soportar el entrenamiento. Desean el éxito, pero huyen del esfuerzo repetido. Así, cuando la oportunidad llega, no saben cómo reaccionar. El hombre que se prepara, sin embargo, crea el hábito de estar listo. Transforma su propia mente en un campo fértil, y cualquier semilla lanzada allí florece. El poder de la preparación reside en dar sentido a las adversidades. Incluso las dificultades pueden ser oportunidades disfrazadas para quien está atento. El fracaso, para el preparado, es una lección. El retraso es un entrenamiento de la paciencia. El silencio es un campo de reflexión. Todo sirve porque todo moldea. La suerte, en este contexto, deja de ser magia y pasa a ser la consecuencia natural de una vida dirigida por la disciplina y el propósito. Aquellos que se apoyan solo en la buena suerte acaban viviendo como víctimas del azar. Pero los que cultivan la preparación viven como arquitectos de su propio destino. Séneca mostraba que el control del hombre está en lo que hace todos los días. Y cuanto más preparado está, más oportunidades parece atraer. No porque el mundo haya cambiado, sino porque su percepción lo hace capaz de ver puertas que otros ignoran. Al final, la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Es un poderoso recordatorio. La vida no recompensa a quien espera, sino a quien trabaja en silencio para estar listo. Cuando lo improbable ocurra, cuando la puerta inesperada se abra, el hombre preparado no dudará. Reconocerá la oportunidad y la transformará en victoria. Y los otros dirán que tuvo suerte, sin darse cuenta de que fue en realidad disciplina. 10. El secreto del desapego estoico. Marco Aurelio, emperador y filósofo, sabía que el mayor peso de la vida no reside solo en lo que conquistamos, sino en el apego con el que sostenemos esas conquistas. Decía, recibe sin orgullo, pierde sin apego. Esta frase parece simple, pero es una de las más profundas de la filosofía estoica.
Nos recuerda que nada es verdaderamente nuestro, excepto la forma en que lidiamos con lo que la vida nos da y nos quita. El orgullo es una trampa invisible. Cuando alguien recibe algo y se llena de soberbia, cree que lo ha conquistado por mérito absoluto, olvida el azar, las circunstancias, la ayuda invisible de otros. Ese orgullo ciega, crea arrogancia y prepara el terreno para la caída. Marco Aurelio enseñaba que debemos recibir con humildad, sabiendo que todo es transitorio. La verdadera grandeza no está en poseer, sino en saber usar con sabiduría. De la misma forma, el apego a aquello que se pierde es fuente de un dolor interminable. Las pérdidas son parte de la vida. Personas, posiciones, dinero, estatus. El hombre que no acepta la impermanencia se convierte en esclavo de la nostalgia y la angustia. Marco Aurelio insistía en que la pérdida no es una ruina, sino una renovación. Lo que se va abre espacio para lo que vendrá. El apego es la ilusión de permanencia en un mundo que solo conoce el cambio. Esta enseñanza no significa una indiferencia fría, sino madurez. Recibir sin orgullo no es negar la alegría de un logro, sino reconocerlo con gratitud. Perder sin apego no es ignorar el dolor, sino aceptarlo sin permitir que nos paralice. El estoico entiende que todo lo que la vida trae es un regalo, y todo lo que se lleva es una devolución. Nada es realmente arrancado, solo prestado por un tiempo. La sabiduría del desapego está en vivir el ahora sin cadenas. Si recibes, úsalo bien, sin vanagloriarte. Si pierdes, sigue adelante, sin desesperarte. Ese equilibrio es lo que da la paz. El hombre que se apega demasiado sufre el doble. En la posesión, con miedo a perder, en la pérdida con el dolor del vacío. En cambio, el hombre desapegado vive ligero, porque sabe que nada le pertenece de forma definitiva. Marco Aurelio aplicaba este principio incluso en su posición de emperador. Rodeado de riquezas y poder, se recordaba a sí mismo que podía perderlo todo de un día para otro. Este recuerdo lo hacía firme y justo, porque no actuaba movido por el orgullo o el miedo a perder. Su grandeza residía en la claridad de que todo es transitorio. El verdadero poder nace de quien no es dominado ni por la ganancia ni por la pérdida. Al final, recibe sin orgullo, pierde sin apego, es la clave de la libertad estoica. La vida es un flujo, e intentar congelarla es fuente de sufrimiento. Quien aprende a recibir con humildad y a perder con serenidad, encuentra el equilibrio en medio del caos. Nada es eterno, excepto la forma en que moldeamos nuestra mente ante los cambios. Y ese desapego es lo que transforma el dolor en sabiduría y la impermanencia en fuerza. Ahora has escuchado 10 frases estoicas que llevan el poder de cambiar tu vida cuando todo parece perdido. Cada una de ellas es más que una reflexión. Es una práctica. Es una dirección. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto nos recuerdan que no controlamos lo que sucede, pero siempre controlamos cómo respondemos. Y esa respuesta es lo que define si el dolor será una prisión o un escalón. Quizás estés enfrentando pérdidas, caos o incertidumbres en este momento. Quizás sientas que todo a tu alrededor está en tu contra. Pero recuerda, el estoicismo enseña que ninguna situación tiene la última palabra sobre tu vida. El dolor es un maestro. El caos es un escenario de transformación. El fracaso es solo el suelo donde pueden nacer nuevas fuerzas. Lleva estas frases como semillas. Repítelas, escríbelas, úsalas como mantras cuando la mente vacile. Con el tiempo verás que no son solo palabras, sino comandos para tu alma. El hombre que se ancla en la filosofía estoica nunca está perdido, porque encuentra dentro de sí la brújula que apunta siempre hacia adelante. Si este video trajo claridad a tu corazón,
Compártelo con alguien que también necesite esta fuerza. Deja tu comentario abajo con la frase que más te ha marcado. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones que pueden transformar tu viaje.